a Jesucristo nuestro Señor. Y los que leemos el tiempo con Dios podemos diferenciar lo que es un hombre cualquiera o una mujer cualquiera en relación a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y cuando tienes un entendimiento de Jesús, que es Dios hecho hombre, que vino a la tierra para estar ayudando la vida humana, especialmente en el problema del pecado, entonces nosotros podemos ver la gran necesidad de Jesucristo. Así que hoy vamos a hablar de la sangre de Cristo. Este va a ser el tema, la sangre de Cristo. No sé cuánto valor tiene para usted la sangre como tal. Para mí la ha tenido la sangre, porque cuando he estado en algunos problemas físicos, han tenido que darme sangre para que yo pueda vivir. Recuerdo cuando vino la enfermedad de la tuberculosis, y en ese momento que era 31 de octubre y al siguiente día había festivo, no encontraban para mí sangre y yo había perdido mucha sangre. Y bueno, doy gracias al Señor y recuerdo que en la Cruz Roja había una persona amiga de mi esposa, y allí él consiguió 4 bolsas de sangre rápida para colocarme en mi cuerpo. Al mismo tiempo, cuando vino otra situación, otra circunstancia que tenía que ver con el cáncer de la próstata, tuve que me sacaran sangre para que si alguna forma faltara, me la colocaran. Pero mi hijo David también tuvo que llevar y entregar su sangre. Creo que la de Juanca no es la misma, compatible con la mía, el O cero, entonces O positivo. Y la sangre tiene valor, ¿cierto? Una persona que aparezca en una situación de pérdida de sangre va a tener neumonía, va a tener debilidad. A mí me ha gustado estar mirando en televisión sobre un programa de televisión que tiene que ver con operaciones fuertes, y hay mucha sangre, y ahí lo que hacen los médicos es tratar de que no salga más la sangre, ¿sí? Y que pueda para la persona vivir. Entonces decimos que la sangre es un líquido vital que circula por el cuerpo, tan indispensable para su existencia. Este término con significados de profundos aspectos de la vida humana, el deseo de Dios de transformar la existencia de los seres humanos. Entonces, mirando la palabra del Señor, vamos a encontrar que la sangre tiene valor para nosotros los cristianos, y por eso vamos a dar reconocimiento a la sangre de Cristo, que limpia todo pecado. ¿Ok? Entonces la sangre para usted es vital para que usted viva. Circula por sus venas, sus arterias, circula la sangre. Creo que una es limpiada por el corazón, es limpiada la sangre cuando hace el sístole y el diástole. Entonces su sangre es oxigenada con el aire de los pulmones, y allí surge un gran beneficio. Ahora, cuando nosotros miramos en Levítico capítulo 17 versículo 11, vamos a ir notando lo que la palabra del Señor nos dice. Dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre. La vida del cuerpo está en la sangre, dice ese versículo. Y más adelante vamos a encontrar otro versículo, el versículo 14, que nos dice la palabra de Dios: porque la vida de toda carne es su sangre, así sean animales. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Aquí nos está hablando la palabra del Señor del respeto de la sangre y el valor de la sangre, hablándonos en este caso que toda carne de animales y de nosotros los humanos está en la sangre. La vida está en la sangre, y que por lo tanto los hijos de Israel no debíamos de beber la sangre, comer la sangre. Y usted lo puede entender que eso es parte de los judíos, de los israelitas, que tienen en mente esta situación. La sangre está íntimamente ligada, asociado con la vida física. Sangre y vida o ser viviente están ligados. La sangre representa la vida tan sagrada para Dios que la sangre de Abel
asesinado es descrita como un clamor de venganza en la tierra. Miremos en Génesis capítulo 4 cómo en primera persona que muere y es derramada su sangre es la de Abel, pero Dios mismo reclama a su hermano la sangre de su hermano. Y dice en Génesis capítulo 4 versículo 10, y él dijo: ¿qué has hecho?, le pregunta a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquí tenemos una situación tremenda donde el Señor está reprendiendo a Caín, el hermano de Abel, por haberlo matado y haber derramado su sangre o su vida, haberla destruido. Y el Señor es drástico con una actitud en esta forma. Ahora, el sacrificio de un animal como un cordero, un buey, era una forma de cubrir los pecados de una persona. Cuando usted va a notar, y todo el Antiguo Testamento, usted va a notar el sacrificio de animales para que en alguna forma se cubra la ira de Dios contra esa persona por medio de la sangre derramada de un inocente, en este caso de un cordero, de un buey, de otros animales como una vacada también y otros más. Entonces la sangre en una forma cubría los pecados de una persona. Ese sacrificio animal expiaba, perdonaba, y entonces no era castigado el ofensor. Comenzamos a ver cómo actuó Dios en relación a la sangre para ayudar al que ha ofendido, al que es pecador. Comenzamos a entender en Génesis capítulo 3 versículo 21 que la sangre fue derramada de un cordero para cubrir la maldad o lo que se sentían incómodos Adán y Eva por su pecado. Aquí es el primer momento que nos habla la palabra del Señor, que para cubrir, digamos, su vergüenza, porque ellos estaban desnudos, y ellos para cubrirse colocaron unas ramitas en su cuerpo, pero el Señor no aceptó las ramitas, aceptó para cubrir su desnudez y cubrir aún mismo su pecado. Entonces mató un animal. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Es decir, mató a un inocente por causa del pecado de Adán y Eva. Así que vamos a notar en la Biblia que la sangre derramada era una forma por la cual cubría a Dios a esa persona para no castigarla. Y todo el Antiguo Testamento va a encontrar que parte del sacerdocio era traer animales y que traían las personas para que sean cubiertos sus pecados por el sacrificio de ese animal. Usted puede haber 1000, 2000 toros y vacas, y era continuamente la muerte de animales para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros los humanos, sobre los del pueblo de Israel. Y era rápido que tenían que hacerlo. Mucho de esto lo hallamos entonces en el Antiguo Testamento. Ahora, Adán y Eva fallaron en sus decisiones y eran culpables, y Dios se apartó de ellos, pero Dios el Señor hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Aquí comienza el sacrificio y derramamiento de sangre inocente para cubrir, en este caso, el pecado, la falta de Adán y Eva. Ahora, aquí entendemos que no redimió, cubrió nomás, ¿cierto? Entonces, según la ley, la muerte es la paga del pecado, ¿sí? Para pagar el pecado de una persona es necesario el derramamiento de sangre. Y el derramamiento de sangre es de un inocente, de uno que no tiene que ver con su pecado. Y para obtener el perdón era indispensable sacrificar la vida de un sustituto. Y tiene que tener en cuenta esto. Amados hermanos, aquí se nos ha metido que no hay problema cometer faltas, no hay problema. Pero delante de Dios lo que tú pecas es horroroso ante la presencia de Dios. Y hay gente que es mentirosa, por ejemplo,
y dice, es una pequeña mentira, una pequeña mentira. Y estaba mirando aquí en estos días a Legarda, que murió, ¿cierto? Este se llama, ¿cómo es? Fabio Legarda, un youtuber, pero su hermana también es youtuber. Y también su novia era youtuber también. Y tienen millones de personas. Entonces en algún momento me metí al video de la hermana de Legarda. Y quiso hacer algo que parece ser inocente, pero que es dañino. Entonces llama a los que están viendo su video y va a decirle una mentira a su hermano Legarda, que está en Colombia y ella en Estados Unidos. Y le va a decir que está embarazada. Y entonces, en todo ese trama que hace ella, es para ver cómo reacciona su hermano ante la situación de que ella esté embarazada. Es una falsedad, es una mentira. Y todo lo organiza para hacer una mentira y producir un shock a su hermano. ¿Será eso correcto? ¿Será que eso es un jueguito? Y nos gusta jugar, ¿cierto? Las mentiras son un juego muchas veces para personas, pero delante de Dios es algo horroroso. El pecado es algo increíble y nosotros estamos ahí. Entonces ahora se fornica, se adultera, se roba, se miente, se roba y no pasa nada. Pero ¿quién está sufriendo? El cielo, por la causa de la maldad del hombre. Entonces la sangre de los animales sacrificados servían para hacer expiación sobre el altar, y el sacerdote estaba en el altar. Al entregar a la persona que ofrecía el sacrificio, mostraba la reconciliación con Dios. Yo quiero estar reconciliado con Dios, decía alguien. Entonces llevaba un animal y entonces derramaban la sangre de él, y así requería la vida de lo mejor que tenía en casa. Entonces la expiación del pecado es algo costoso. Ahora, no era cualquier animal, tenía que ser un animal en perfección. ¿Cómo sería ahora que si usted tuviera que cubrir su falta con la sangre de algún animal, cuál animalito colocaría? El que más quisiera. ¿Qué animalito tiene en su casa que más quiere? El gato. Bueno, para los judíos no permitían el gato, ¿cierto? Pero digamos que el gato lo trae usted. Lo quiere mucho. Entonces yo tendría que venir y degollarlo delante de usted. Pero a otro diría, no, yo tengo mi perrito, mi perrita. Entonces traería a su perrito que quiere mucho y lo sustituiría por sus errores y sus faltas, porque su pecado es muy costoso y tiene que ser derramado de sangre. Entonces agarré al perro, chao también, perro, ¿cierto? Si no, tenía de pronto unos pajaritos. Yo tuve canarios, entonces tendría que traer mis canarios, degollar al canario. Porque la expiación es algo costoso, ¿sí? Hay muchachos que no saben cuánto cuesta sus errores. Que han metido a sus padres en problemas muy grandes. Un pecado muy grave de un muchacho es tomar el carro de su papá, no teniendo todavía autorización para manejar un carro, y sacarlo y estrellarse o matar a otro. ¿Cuánto le costará a su papá? ¿Dinero? Y hasta posiblemente cáncer. ¿Por qué dejó las llaves a ese bruto muchacho? Porque es un bruto, ¿cierto? ¿Cómo va a hacerlo? ¿Y eso ha pasado algunas veces? Muchísimas veces. Amados hermanos, es algo costoso. Ahora, en el Nuevo Testamento se puede demostrar lo costoso que fue la muerte de un ser humano para limpiar totalmente la vida de una persona ante Dios. En el Nuevo Testamento las expresiones, la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, la sangre del pacto, la sangre derramada, son representación de la muerte expiatoria del Señor Jesús. Y fue para que ese derramamiento de sangre
pudiera haber salvación. Amén, hermanos. ¿Cuántos se han lavado con la sangre de Cristo? ¿Usted lo puede comprender? ¿Usted puede comprender todo este asunto de la seriedad del pecado? Porque algunos no lo tienen muy en cuenta. Tristemente, yo quiero hacer referencia hoy de Legarda y de su novia, que es María Fernanda, creo que es Luisa Fernanda, la youtuber. Usted puede mirar y usted puede notar que ellos hablan de Dios, pero se han olvidado de vivir una vida correcta. Se olvidó de vivir una vida correcta. Así que, amados hermanos, la sangre de los sacrificios es importante. Vamos a hablar en el Antiguo Testamento, volvamos al Antiguo Testamento, la sangre del pacto. Así habla la Biblia de una sangre especial de corderos, de animales, para un pacto de salvación de Dios del pueblo de Israel, de la nación de Israel, sacándolos del imperio egipcio. Allí vamos a ver un acontecimiento histórico del Antiguo Testamento, y fue la salvación del pueblo de Israel de este imperio. Y para salvar la vida de los primogénitos, Dios había dado una sentencia. ¿Será que Dios puede dar sentencias? Sí. Y Dios te puede dar sentencias a ti como las puede dar a mí. Dios me dijo una vez que si no confesaba un pecado, Él me podía quitar la vida. Y era terrible, digamos, una situación que actué en una forma incorrecta y tuve que confesarle a mi esposa e ir y enfrentar una falta, porque Dios me decía: si tú no la confiesas, te quito la vida. Ahora yo he visto lo que es quitar la vida, porque Dios ahí, cuando tuve la tuberculosis, prácticamente me quita la vida. Entonces yo no puedo jugar con Jesús, yo no puedo jugar con Él. Ahora, Jesús tuvo una sentencia ahí en el Antiguo Testamento, y fue especialmente a los egipcios, al imperio egipcio, y dijo que si no dejaban salir a su pueblo Israel, Él los iba a castigar. Y dijo, colocó la sentencia: por lo tanto, en tal día mataré a todos los primogénitos de cada familia, morirán. Y morirán también los primeros animales, morirán también, un día morirán. Entonces el Señor preparó a Israel para que no murieran los primogénitos de la nación de Israel. Y vamos a notar aquí esa sentencia que había dicho el Señor para cada familia, de morir el hijo primogénito, el primero. Era necesario que cada familia sacrificara un cordero. Miremoslo allí en Éxodo capítulo 12. Con Dios, que tiene misericordia, llegan momentos en que se cierra la misericordia y se determina el juicio. Y así dice la palabra del Señor en el capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Incluso va a cambiar el calendario. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal que va a ser sacrificado será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová.
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perfecto lo celebraréis. Tremendo momento, ¿cierto? Tremendos momentos como estos. El juicio de Dios llega a Egipto y dice: voy a matar al primogénito de cada familia, y voy a matar los primogénitos de los animales. Pero ustedes, nación de Israel, no mataré, siempre y cuando ¿qué? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la condición? Que entren a su casa, que tomen un cordero y que hagan con él, lo maten, lo degollen, y que la sangre, ¿qué tienen que hacer con la sangre? La sangre la van a colocar en la puerta, lo que se llama el dintel de la puerta, y se va a colocar, digamos, en las columnas de la puerta. Pintaban con la sangre, ¿sí? Debían de comer el cordero asado, debían de comer hierbas, debían estar bien vestidos para salir, porque el Señor declararía que en ese momento saldrían de la opresión de esclavitud para la tierra prometida hacia el desierto. Ahora, ahí estaba la clave. Dios iba a enviar al ángel de la muerte. Él da la vida, Él también la quita. Ténganlo en cuenta, Él da la vida, Él la quita. Y el ángel de la muerte iba a pasar. Él iba a pasar por una casa, por otra casa. ¿Qué hacía que el ángel de la muerte no entrara a esa casa para matar al primogénito? La sangre. El ángel veía la sangre, ¿en dónde? En la puerta. Y entonces decía: esa casa está cubierta con la sangre del cordero, no voy a entrar a matar al primogénito. Ahora, esto lo celebran los judíos, hermanos, la Pascua, la sangre del pacto, lo celebran todos los años. Todo momento ellos celebran que así salieron de la nación de Israel. Es una fiesta increíble para ellos. Así que, amados hermanos, tengamos presente esto que nos estaba hablando la palabra del Señor. Había un sustituto y una sangre derramada para cubrir la mortandad, la muerte. Cuando Jesús inauguró el nuevo pacto, porque este es el antiguo pacto, esta es la Pascua antigua, la que te estamos leyendo. La nueva Pascua, el nuevo pacto, es la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. De aquí en adelante nosotros no tenemos que matar ningún animal por causa de nuestro pecado. Eso fue el Antiguo Testamento. Murieron miles, millones de animales por causa de la sangre, por la causa de cubrir los pecados de uno u otro allí en Israel. Entonces, la sangre del pacto, el Señor la declara, y quiero que miremos en el Mateo capítulo 26, versículo 28. Y Jesús, instituyendo la cena, la Santa Cena, Jesús dice: esto es mi sangre, y toma la copa, ¿cierto? Y miremos desde el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: ¿qué? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. ¿De qué dice? Del nuevo pacto. Esta es mi sangre, ¿de qué, hermanos? Del nuevo pacto. La palabra del Señor dice que porque muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la fe. Amados hermanos, el antiguo pacto, lo entendemos, ¿cuál fue? ¿Con quién fue ese antiguo pacto? Con la nación de Israel.
¿Cuál era la condición de no haber muerte en la nación de Israel? La sangre derramada de un inocente, y en este caso de un cordero. Y era necesario comer el cordero en toda esa noche. Ahora, como era muy grande, de pronto una familia no alcanzaba a comérselo, entonces traían a otra familia para que lo hicieran juntos. Y la sangre colocada en el dintel de la puerta y en las columnas de la puerta evitaba la muerte del primogénito. Ahora nosotros tenemos un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Ahora estamos diciendo que la sangre es manifiesta que ¿qué es? Cubre los pecados. La sangre es vida, ¿cierto? Si usted no tuviera sangre en su cuerpo, no tendría vida. Ahora miremos Lucas, porque yo quiero que quedamos entendidos del nuevo pacto en el cual usted está. Usted no está en el pacto antiguo de los israelitas. Nosotros estamos en el nuevo pacto de Jesucristo. En Lucas 22:20 nos dice la palabra del Señor, que de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es, ¿qué, hermanos? El nuevo pacto, ¿cierto? En mi sangre, que por vosotros, ¿qué, hermanos? Es derramada. Era necesario que para cubrir su pecado, su maldad, sus errores, sus faltas, era necesario que la sangre de Jesucristo fuera derramada. Amén, hermanos. Amén. Y entonces usted celebra un nuevo pacto ante el Padre de los cielos. Usted se presenta ante el Padre con la sangre de Cristo que lo cubre de sus pecados. Amén, hermanos. Entonces yo me presento ante el Padre Celestial y digo: la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y reconociendo que ese es el nuevo pacto que hay entre tú, oh Dios, y mío, yo declaro a Jesús como mi Salvador, y que esa sangre cubra todo pecado y toda maldad. Y entonces somos libres. Amén, hermanos. Ahora soy libre, dice la canción, ¿cierto? Ahora soy esclavo por amor a Cristo. Qué interesante. Para mí es algo muy interesante. Jesús, el Dios hombre, entregó su vida y experimentó la realidad de la muerte para aquellos que se identifiquen con Él, puedan experimentar su vida y no gustar jamás la muerte como lo hizo Él. Jesús mismo cargando con el pecado para que nosotros pudiésemos vivir para la justificación y ser sanados y llevar una vida santa. El pecado del hombre, del ser humano, es costoso, hermanos. Y el pago del pecado es muerte, y es la sustitución de una persona. ¿Quién me sustituyó a mí? ¿Quién me sustituyó a mí? Cristo. ¿Lo hizo obligado Cristo? No. Él voluntariamente fue a la cruz y fue martirizado y golpeado por mi pecado para que yo no padeciera ese horroroso castigo y la muerte eterna. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que comer la carne y beber la sangre de Cristo. Amén. Amén. Tenemos que comerlo. Para nosotros no es un solo ritual, es la fe expresada en la Santa Cena. El primer domingo de cada mes aquí tomamos el pan, símbolo de ¿qué, hermanos? Del cuerpo de Cristo. ¿Y la copa, símbolo de qué? De la sangre de Cristo. Para la Iglesia Católica se llama la transustanciación, cuando el sacerdote toma la hostia y la levanta y se arrodilla y se levanta y se ha convertido en ¿qué? Cuerpo de Cristo. Y cuando toma la copa y se arrodilla y se levanta, ¿se convierte ¿qué? En la sangre de Cristo. Para nosotros los cristianos decimos: el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Pero estamos teniendo un acto de fe y una simbología para entender que simbólicamente yo estoy comiendo ¿de qué, hermanos? Del cuerpo de Cristo. Y simbólicamente estoy bebiendo ¿de qué? De la sangre de Cristo. No es un milagro que se hace ahí. Nosotros entendemos que no, sigue siendo pan, pero significa algo. Leámoslo
en Juan capítulo 6. Esto es Jesús, nuestro Salvador, hablándole a sus amados discípulos y a nosotros también. Y Él se está presentando en este capítulo de Juan 6, versículo 50. Este es el pan que descendió del cielo, para que de él come no muera. Y el versículo 51 dice esto: y los israelitas saben lo que significa yo soy. Se está asimilando o dándose a entender que es Dios. Yo soy ¿qué? El pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo que éste puede darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come ¿qué? Mi carne, y bebe ¿qué? Mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida para ser salvo, y mi sangre es verdadera bebida para ser salvo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres los israelitas comieron el maná en el desierto y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén, hermanos. Denle ese aplauso a Jesús, nuestro Salvador. Yo puedo vivir eternamente. Yo viviré eternamente si continuamente como del cuerpo de Cristo y de la sangre que limpia mi ser y me da vida, la sangre de Cristo. A mí me gustaría que en alguna forma el líder de cada hogar, de cada familia, pudiera por lo menos una vez al mes efectuar la Santa Cena en su casa, porque es un estímulo a entender el valor de Cristo, a entender que ahí está. Yo no soy justificado porque soy bueno, no, yo soy justificado porque Jesús es bueno para librarme de toda maldad, para darme de su vida, para colocar su espíritu en mi ser y hacerme a mí un hombre santo, libre de manchas, de pecado. Entonces el sacrificio de Cristo fue vital para que cubra mis faltas, mis pecados. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sangre derramada y sangre de un inocente. Ahora, me gustaría que pasáramos a Hebreos, que incluso vamos a estudiar en estos días el libro de Hebreos. Y el escritor, que no se sabe si es el apóstol Pablo o Apolos, algunos pueden entender que es algún erudito, especialmente hebreo, porque es escrito especialmente para los judíos, por eso se llama el libro de los Hebreos. Comienza a explicar en una forma tan exquisita la sangre y el sacrificio. Miremos en Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15. Hebreos 9, 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, dice el escritor, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo que es Él y su cuerpo, no hecho de manos, es decir, no es de creación, y no por la sangre ahora de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entregó una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne,
¿Cuánto más, dice acá, cierto? ¿Cuánto más? ¿Qué, hermanos queridos? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, el Espíritu externo, se ofreció a mismo, sin mancha a Dios. ¿Limpiará qué, hermanos? Vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte de él para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de ¿qué? De una herencia eterna. Hay una canción que a mí me gustaba: yo tengo la victoria. Yo tengo la victoria. Por eso, hermanos, los que cantan acá, esas canciones no se olvidan. Yo tengo la victoria. Cristo murió por mí y Él es mi Salvador. Y si confieso mis pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Ahora, yo no quiero seguir pecando. No, hermanos. Yo no quiero vivir pecando. Yo quiero vivir en santidad. Y por eso el Espíritu Santo ha venido para darnos una capacidad hermosa. Miren lo que dice el versículo 22 de ese mismo capítulo 9 de Hebreos. Dice: y casi todo es purificado según la ley. ¿Cómo, hermanos? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Otra canción que dice: lávame con tu sangre. No sé si la cantábamos acá. ¿Sí? Las canciones tienen que ser entonadas en la iglesia para confirmar aspectos teológicos que están en la Biblia. Yo, cuando llegué a Cristo a los 8 años, 9 años, llegué al altar cantando una canción: en la cruz, lo primero la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Y yo lloraba a los 8 años. Cristo me lavó y me limpió de mis pecados y de toda maldad pasada, presente y futuro. ¿Cómo no ser deudor? ¿Cómo no deberle a Él? Y por eso, como le debo tanto, le entrego mi vida. Se la entrego a Él. En Hebreos capítulo 10, versículo 4, la palabra dice esto. Otra vez refiriéndose el escritor, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, ¿qué, hermanos? Quitar los pecados. Podían cubrirlos, pero no quitarlos. Sería usted siendo culpable, pero esperando que se frene la ira de Dios para un tiempo posterior, como era este de Jesucristo muriendo por nuestros pecados. Miremos el versículo 19 de ese mismo capítulo. Esto es lo que usted tiene: libertad. Y libre tú me hiciste libre, dice otra canción. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué, hermanos? Por la sangre de Jesucristo. Y en el lugar santísimo, ¿quién está, hermanos queridos? El Padre de la gloria, que te quiere proveer, que te quiere bendecir, que te quiere levantar, que te quiere dar promesas. Amén, hermanos. Entre al lugar santísimo, porque una sola vez entraba una persona, una vez al año, al sumo sacerdote. Pero ahora tú puedes entrar, ¿cuándo? Cuando quieras. Cuando quieras. Lo que tienes que entrar es con la sangre de Cristo cubierto. Y en el lugar santísimo se manifestaba el Shekinah de Dios, y la gloria de Dios caía para bendecir. ¿Has tenido algunas experiencias así espirituales? Donde fluye la gloria de Dios, fluye el poder de Dios, fluye la grandeza de Dios. En medio de la situación de mi casi muerte en la tuberculosis, llegó la presencia de Jesucristo, y rotos mis pulmones, yo percibí que el Señor había sellado los pulmones rotos donde salía mi sangre. Yo percibí muchos momentos a Jesús llegando
y ministrando mi cuerpo y ministrando mi vida. Ahora soy libre. Yo percibí a los 19 años una situación sentimental tan fuerte, un enamoramiento tan equivocado a los 18, 17 años, en fin. Y vino Jesús y liberó el sentimiento y me hizo libre. Yo brinqué de alegría de no padecer sentimentalismos tan dolorosos. Jesús padeció y derramó su sangre para santificarnos, para hacernos justos. ¿Cómo no podemos leer al gran apóstol Pedro? ¿Por qué no? Yo lo invito a que leamos al apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 19. Son invitaciones de los grandes líderes que tenemos escribiendo la palabra. Esta palabra dice tan especial: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y ves el versículo 21: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que, hermanos, purifiquémonos, hermanos, santifiquemos nuestras vidas, declaremos: hay poder en la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Había una canción vieja también que decía que hay poder en la sangre de Cristo, y Marcos Witt le metió una música no moderna. Yo quería que Juanca la cantara, pero como que no le alcanzó el tiempo para hacerla y organizarla. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay algo que también es importante que usted haga, especialmente cuando llega a lugares donde han estado viviendo otras personas. No se sabe qué han hecho en esos lugares, y pueden haber un ambiente de corrupción, un ambiente pesado de demonios. Me recuerdo aquí en Modelia mismo, que vino una persona y dijo: pastor, llega a mi casa, ahí hay ruidos, se oyen voces, se oyen llantos, se oyen situaciones terribles. Y comencé a indagar qué había pasado, y parece que había un narcotraficante y había matado a 2 o 3 personas, haciéndolas sufrir ahí, en ese lugar. Entonces había zozobra, había un ambiente de muerte en ese lugar. Y yo entendí que tenía que aplicar la sangre de Cristo y su obra que limpia. Y cuando estábamos orando, salía olor a azufre, se percibía un ambiente sucio y contaminante. Amados hermanos, apliquemos la sangre de Cristo a la casa, a su vida, a sus hijos, porque la sangre de Cristo cubre. Yo declaro el poder de la sangre de Cristo sobre su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerde, la seriedad del pecado trae castigo divino y tiene consecuencias eternas. Pero Dios ha dado propiciación por Cristo para que no mueras en el pecado. Pero algunos cierran su vida. Cuidado, hermanos, el pecado es engañoso. Nos engaña el pecado. El pecado nos decepciona, nos da satisfacciones temporales, pero nos destruye familias. El pecado trae muerte. Eso es lo que trae el pecado. Pero la obra de Cristo en la cruz cubre y paga por mis faltas y pecados. Por ahora Jesucristo es el Señor de mi vida, y le entrego mi vida a Él en arrepentimiento. No sé por qué me dio el interés de averiguar mucho de esta pareja joven, de Fabio Legarda y de Luisa Fernanda.
Pero entendí una cosa, especialmente los jóvenes que son los que se meten en tanto YouTube. Ellos tenían conciencia de Dios y muchas veces invocaban a Dios. Pero no es invocar a Dios y decir como tenía Legarda: Dios me ha traído al mundo para disfrutar del mundo y gozarme del mundo. Ahí está, yo estoy diciendo lo que está escrito ahí o está en sus videos. Para tener las riquezas que pueda tener, para obtener lo que pueda obtenerlo. Él era un colombiano que ha vivido mucho tiempo en Atlanta y se puede notar que tuvo conocimiento de Dios y terminó la universidad en los Estados Unidos. Un muchacho colombo americano que nació en Popayán, vivió en la costa, se fue para allá y volvió para acá. Pero él, cuando vino, él le gustó Colombia por ser amigables, pero le gustó porque somos sensuales. Le gustó porque fácilmente se puede llegar a tener sexo. Le gustó porque se le aplaudía, porque era simpático, porque era querido. Pero a él se le olvidó que debía llevar una vida santa. A él se le olvidó que sí, Dios te da libertad para una vida victoriosa, pero Dios demanda santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y él quiso tomar el mundo en sus manos y todo el tiempo, y fue tan corto sus días, ¿cierto? Y una bala perdida le quita la vida en Medellín. Pero ¿qué podemos decir, Luisa Fernanda también? Ella decía: a mí me sorprende, ella lo está diciendo a mí me sorprende cómo tiene conocimiento Legarda de Dios, pero mal aplicado. Me sorprende cuando habla de Dios, me agrada cuando oigo de su familia, me gusta cuando oigo cómo habla con sus hermanas con tanto cariño. Este era el hombre para mi vida. Este es el hombre para mi vida. Pero cuando uno nota, ella utiliza todo un ambiente en su YouTube de sensualismo. Una de las formas es presentar su cuerpo, ¿sí? Que posiblemente su cola se ve muy agradable, pero esa cola llama a instintos sexuales. Y sus habladas necesitan a Cristo como Salvador. Mire, hermanos, Jesús no vino para que usted tenga licencia para pecar. Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Y la vida abundante no es que usted tenga mucha plata, no es que usted tenga todos los placeres. No, la vida abundante es tener la presencia del Espíritu Santo. Amén, hermanos, que produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y templanza. Eso es. ¿Por qué nos estamos equivocando tanto? ¿Por qué las vivencias cristianas evangélicas y las vivencias cristianas católicas están llevando a los muchachos a vivir como quieran? Y no pasa nada. No advirtamos a nuestros muchachos: cuidado. Si usted tiene relaciones sexuales, usted es un fornicario o un adúltero. Y usted está teniendo el freno de Dios para su vida. Si usted está mirando películas de corrupción, usted está contaminado en el pecado. Y en vez de que la gracia de Dios se extienda, tiene que venir el juicio de Dios. ¿A dónde? A su propia iglesia. ¿Será que en Modelia han muerto algunos por causa de pecado? Sí. No tengo el derecho de decir quiénes. Tal vez en próxima ocasión preguntaré. Pero aquí hubo muertes que nos han sorprendido tremendamente. Y cuando uno indaga, algo fue. ¿Qué espero yo de Legarda? Que en medio del tiro que le dieron y el tiempo que tuvo de ir al hospital, se haya arrepentido con Jesucristo como Salvador personal.
y que esté en el cielo, sí. No como derecho, como dijo su papá. Ahora está en el cielo, porque es todos los cantantes están diciendo cuando se muere uno, cuando el otro ya están en el cielo. No coman cuenta, hermanos. Tengan cuidado. No es así. No es que Jesús y el chuchito y ya todo bien y la otra, y entonces allí tuvo 20 mujeres y tuvo sexo y está acá y otra otro, la otro, y entonces está en el cielo. No, es un engaño. Y somos nosotros los cristianos que estamos hablando equivocadamente. Si ellos no se lavan y se limpian, ¿con qué, hermanos? Con la sangre de Cristo, no tendrán remisión de pecados y estarán en un juicio de condenación eterna. Por eso queremos en este tiempo del año 2019 que hayan mentores cerca de ustedes. El pastor tendrá un grupo de hombres mentoreándolos. La pastora tendrá un grupo de mujeres mentoreándolas. Pero como no alcanzamos, tenemos a otras personas. Juan Carlos Muñoz va a estar mentoreando entonces universitarios, profesionales solteros y personas que tienen, digamos, casados muy jóvenes. Liliana estará con los preadolescentes y adolescentes. Y queremos investigar, conocer. No te engañes, hermano, no te engañes. O no nos engañe alguien acá, ¿sí? Como pasó en algún momento aquí. Personas que han estado en el púlpito y que Dios ha tenido que quitar la vida por causa del pecado. Porque aún ahí está el momento. Dios es bueno. Amén, hermanos. Dios es justo. Amén, hermanos. Pero hay un mediador que está entre el Padre de la justicia y nosotros los humanos. ¿Quién es? Jesucristo, Dios hecho hombre. Póngase en pie en este momento. Quiero que examine su conciencia, que el Espíritu Santo hable a su propia conciencia. El pecado es no dar al blanco o al propósito de Dios. Eso es pecar. Conociendo una ley de Dios, usted la incumple, la infringe. Yo en ocasiones he cometido pecados y he transgredido la ley de Dios, pero también el Espíritu me ha redarguido en muchos momentos para renunciar a ese pecado, confesar ese pecado y pedir que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. El Señor Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Antes de ese juicio habrá un arrebatamiento para su pueblo, para recibir a Jesús en su gloria, en las nubes, dice la palabra. Y habrá un pacto eterno con Jesús de declararnos su pueblo. La palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estamos en la tierra seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la final trompeta. Y seremos levantados para estar con el Señor Jesús, y después el Señor Jesús bajará a la tierra para otras acciones que están escritas en su palabra. Creo firmemente que estamos en los últimos tiempos de la vida humana. Ya llega el tiempo de que el Señor le dice: basta a la tierra, basta a los hombres, porque vendrán las guerras muy fuertes. Hace 8 días mi hijo estaba predicando de tiempos y señales de los últimos tiempos. Y por favor, oigan a los profetas, a los que estudian sobre la profecía de Dios, y recuerden una cosa: en Occidente tendremos el dolor de la pérdida de los Estados Unidos como primera potencia, para quedar en potencia China y Rusia, Gog y Magog, como dice la escritura en Ezequiel.
y tomarán y afligirán a las naciones, las dominarán más de lo que ahora están. Busque a Dios, busque su presencia. Si usted ha estado pecando, pida perdón y confiesa sus pecados ahora. Muertes de jóvenes están sucediendo, muchas muertes de personas que tienen toda la capacidad para tener salud en su cuerpo, tienen dinero para ello y han muerto. La muerte está rondando como un ejemplo de que no tienen garantizado por ser poderosos, por tener dinero o por tener salud. Han muerto personas que llevan vivencias físicas muy bien, pero la muerte ha llegado. Y si la muerte llega a alguno de nosotros, prepárese. Hace 8 días estábamos en la muerte de mi suegra, pero decíamos es una muerte buena, porque hizo sus años en la tierra, 96 años, y ya era el tiempo para que fuera mejor en el cielo, en su vida, aunque recibía cariño de sus hijos, de sus nietos y sus bisnietos, pero arriba está mejor, arriba en el cielo. Gracias, Señor, por los hombres y mujeres que viven y han vivido una vida para la gloria tuya. Confiesa sus pecados, hermano, hermana. Pida que la sangre de Cristo, la expiación de Cristo en la cruz del Calvario llegue a su vida por la fe y diga: Jesús, tú moriste en la cruz por mí, tú moriste por todo pecado, todo error de mi vida. Señor amado, de lo pequeño a lo grande, todo tú viniste, Señor amado, y yo me confieso como un pecador, confieso mi error, confieso mi falta, confieso mis errores. Mírame, Jesús, y lávame con tu sangre. Y límpiame, Señor. Y has sido tú castigado por mis pecados, tú has sido castigado por mis errores, Señor amado, y tú sufriste, Señor amado, hasta llegar a la muerte y fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día para dar triunfo en tu expiación. No quedaste muerto, ahora tienes potestad en el cielo, tienes potestad en la tierra, tienes que has aumentado tu poder y tu gracia, no solamente como Dios, sino como derecho de hombre. Bendito el nombre de Jesús en esta iglesia. Bendito Jesús nuestro Salvador, que ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros, ruega por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Lleve la sangre de Cristo. Declare la sangre de Cristo para su vida. Declare la obra expiatoria de Cristo para sus hijos. Declárela para allá, el lugar donde vive, al lugar del trabajo. Haga un cerco de protección por su familia con la sangre de Cristo. Y diga: en el nombre de Jesús de Nazaret, por la autoridad que me ha sido dada como hijo de Dios y levantado en los lugares altísimos, como dice Gálatas, tomo autoridad por Jesucristo y por su obra expiatoria en la sangre de Cristo, y rechazo toda obra del inicuo, toda obra de Satanás, todo demonio, todo espíritu inmundo. Sale en el nombre de Jesús de Nazaret y por la sangre de Cristo. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida, fuera de mis hijos, fuera de mi casa, fuera de mis negocios. La sangre derramada de Cristo tiene poder y limpia nuestras vidas y nos da la opción de la santificación por el Espíritu Santo. Ahora mismo que se ha tocado a tu vida por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, me hace fuerte ahora mismo. Aleluya. Gracias a ti, Cristo. Gracias, Señor amado. Gracias. Ahora eres libre. Diga: soy libre. Soy libre. Soy libre. Por Jesucristo. Ahora
que cuando vuelva o cuando nos llame, responderemos a nuestro nombre. Bendito es el nombre del Señor.